Entonces, para este problema en particular, el efecto que pasa es el siguiente. Resulta que si nosotros consideramos una imagen en el espacio que platicamos ayer de los conos de luz, para el caso de Minkowski, bueno, podríamos identificar, si escogemos las unidades correctas, podemos tener esta imagen de que se están cruzando para cada punto estos conos de luz. Podemos decir a 45 grados, como les digo, depende de las unidades que seleccionemos. Pero el punto está que en cada instante este patrón se va repitiendo. Estos conos de luz son, vamos a decir, simétricos a lo largo de todo el espacio. A la hora de que hacemos lo mismo y hacemos el análisis ahora con esta otra métrica que es curva, los conos de luz ahora cambian y van presentando una situación muy distinta. Entonces, ¿cómo se puede interpretar? Acuérdense que esto está relacionado, como lo vimos ayer, con la causalidad, ¿recuerdan? Que es a final de cuentas el problema. Pero aquí lo tenemos de una forma simétrica, es lo mismo en todos los puntos del espacio-tiempo, la forma que tienen los conos de luz es la misma. Cuando ya tenemos ahora precisamente los efectos como los que aparecen aquí con un espacio que es curvo, ya el comportamiento de los conos de luz va a ser diferente, ya no van a ser precisamente los mismos. Por ejemplo, en el caso de esta métrica, cuando nos alejamos a distancias de R muy grandes, ¿sí?, tiende a comportarse precisamente como tipo Minkowski y pasan estos fenómenos, pero conforme nos vamos acercando a la zona en donde está la masa, empiezan a aparecer ciertos fenómenos interesantes con los conos de luz. Entonces, por ejemplo, las líneas en donde se van cruzando van cambiando. Bueno, aquí más o menos trató de ponerse los efectos, se van haciendo ya no líneas rectas sino curvas, y pues los conos de luz van cambiando y los efectos pues precisamente son distintos en esta zona que en zonas más alejadas, ¿no? En zonas alejadas, ya para valores de R muy grandes podemos decir que se parece, ¿no? Bueno, realmente el problema es cierto, pero lo que se conserva es la forma que tienen, por ejemplo, los conos de luz. Cosa tiende a formar un patrón en cada punto, como tendiendo a Minkowski, ¿no? Pero conforme nos vamos acercando, las líneas se van curvando y los conos van pareciendo que se van deformando, ¿no? Entonces eso tiene efectos que son muy importantes, y es la forma en la que se describe precisamente las consecuencias de haber tenido estos cambios en la métrica, ¿no? Entonces, el punto importante a la hora de que se hace el análisis es ver qué es lo que van pasando con las líneas de mundo, por ejemplo, con los eventos, conforme se van acercando a las zonas donde hay unas masas mayores. El efecto a grandes rasgos es precisamente estas consecuencias que hay, y bueno, para otras métricas los efectos son diferentes. Entonces, el análisis de una forma muy reducida se podría explicar o decir de esta forma, ¿no? Hay una alteración precisamente en la forma en la que los conos de luz son pues tratados en uno y en el otro caso, ¿no? Ahí podríamos interpretar que, digamos, en las áreas o en las zonas del espacio más cercanas, digamos, al Sol, hay una deformación mayor. Exactamente, sí, de hecho los efectos de la curvatura del Sol son mayores que cuando te vas alejando. Que cuando se va alejando uno, exactamente. Entonces, cuando uno está muy lejos, pues esto tiende a un espacio plano, entonces a la geometría plana, ¿no? De alguna forma se puede visualizar así, ¿no? Es una manera tal vez muy rudimentaria, compacta de decir las cosas, pero da la idea de lo que está sucediendo, y conforme uno se va acercando, bueno, aquí empezamos a ver en el punto R igual a 2m empiezan a pronunciarse más la inclinación de los conos de luz, y el punto está que exactamente, bueno, esto es importante porque ya en el punto R igual a 0 implicaría estar dentro de la misma masa, ¿no? Que se cambien los conos de luz. Bueno, tiene que... Es que me estoy queriendo imaginar cómo cambia esto lo de la causalidad y esas cosas, ¿no? Ahí cerca del Sol. Sí, bueno, entre campos gravitacionales cada vez más intensos los efectos son cada vez mayores, ¿no? Por supuesto. O sea, bueno, por ejemplo, si te recuerdas de la
el experimento. El video de la sesión pasada, ahí más o menos explicaban exactamente qué es lo que pasa con los conos de luz y cómo observadores diferentes ven precisamente efectos simultáneos, ¿no? Y lo que para un observador es simultáneo, para otro no, dependiendo de la velocidad. Y pues si recuerdas, para un observador se veían como líneas transversales y para el otro se veían diagonales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cosas cambian cuando tienes estos conos que son inclinados, ¿no? Pues bueno, la relación viene determinada por los factores estos, ¿no? O sea, estos factores. De ver el dibujito, ¿no te puedes imaginar cómo cambiaría? Pues imagínate, para uno son un observador son estas líneas rectas y para el otro está relacionado con los factores de la velocidad. O sea, la expresión se tiene que deducir precisamente a partir de la métrica. ¿Sí? Bueno, intentando ayudar, contestarle al compañero. Sí, bueno, pues, por favor. Yo creo que te puedes imaginar, ¿recuerdas la vez pasada que se formaban los cuerpos, ¿no? En la cuarta dimensión de Einstein y del otro personaje. Entonces, iban ahí los dos y cruzaban el cono en ciertas partes al momento de que este haz se iba abriendo, ¿no? Entonces, aquí lo que cambiarías, si tú cambias el cono, la expansión de ese rayo es como si cambiara, ¿no? Entonces, a lo mejor resulta que ya no sería el mismo resultado de antes. A lo mejor los dos, por decir, ya lo ven, ya no ninguno de los dos lo ve simultáneo en sus sensores de luz, ¿me entiendes? Por ejemplo, a lo mejor uno lo ve primero, luego el otro y luego el otro, etcétera. O sea, ya cambia la cosa respecto al cono. De esa forma, o sea, el cono ahora se inclinó. Y si en este caso, por ejemplo, Albert era el que iba recto, ¿sí? Y el cono también iba perfectamente recto, y ahora cambias el cono de inclinación, pero también el otro. ¿Recuerdas que cuando iba recorriendo el camino también llevaba un camino inclinado? Pues entonces simplemente estás aumentando los ángulos, ¿no? Pero por ejemplo. No solamente es eso, porque también se cambian las relaciones entre... Bueno, a lo mejor la figura no es del todo tan clara aquí. Los conos de luz se ven bastante simétricos, homogéneos. Aquí ya no, porque también no solamente cambia que se inclinan, o sea, también cambia que se van haciendo las relaciones en las proporciones entre la parte con el tiempo y con la parte espacial, se va afectando. Entonces es una relación bastante fina, y a la hora de que se hacen, vamos a decir, los cálculos basados a partir de la expresión que se obtiene con la métrica, es cuando se puede dar una manera ya cuantitativa de los efectos que se tienen. Entonces el punto importante es que, si recuerdan, antes se calculaban todos estos productos con la métrica de Minkowski. Ahora estos objetos tienen que estar definidos con esta métrica, ¿no? Y eso tiene consecuencias importantes. O sea, ok, pero ya ahí en la frontera con el Sol, por ejemplo, ahí en el dibujito, los conos cambian. Yo estoy queriendo pensar, a lo mejor ahí ya la relatividad especial como tal ya no es válida. No, o sea, ahí precisamente, o sea, esa es más o menos la idea que se presenta. ¿Se dilata el tiempo igual que como se dilata cuando no hay curvatura? Pues ese es uno de los efectos, ¿no? O sea, definitivamente ya no se ve exactamente como Minkowski, sino que van teniendo alteraciones precisamente por la curvatura de... Sí se dilata, pero no igual. O sea, son ese tipo de cambio. Ok, eso era mi pregunta. O sea, la relación ya no es exactamente la misma, ¿no? O sea, porque precisamente la métrica de Minkowski ya en estas regiones ya no es la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se están calculando productos entre ciertos objetos, ya ahora que se calculan a partir con las componentes de la métrica, pues ya no es lo mismo, porque los objetos que aparecen aquí ahora involucran estos términos que están acá. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Nada más que sí. Vamos como ejemplo ahí, a lo mejor de un caso, digamos, más particular o más local. Seguimos teniendo el ejemplo de la Tierra, ¿no? Cuerpos muy cercanos al centro de la Tierra reciben desde el punto de vista gravitacional una mayor cantidad de fuerza a los que se van alejando de la misma, ¿no? Entonces, digamos, aunque esto es un caso muy general, a nivel muy macro, pues, en realidad del principio siento que no se pierde, no sea el caso particular, hablando de nuestra Tierra, ¿no? O sea, desde el punto de vista energético. Cerca de la masa que produce
los efectos gravitacionales son cada vez mayores, ¿no? Entonces, para más alejados, pues los efectos van disminuyendo. En este caso está relacionado con la interpretación que se tiene los efectos gravitacionales con la curvatura. Entonces los efectos de la curvatura son menores conforme uno se aleja cada vez más. De hecho, hay en el video que pusimos, creo que, bueno, vamos a aprovechar pero antes creo que Eliseo querías comentar algo. Una pregunta, la música de Minkowski se parece. Por eso están con las esféricas y aquí están. Se parece, yo no sé si es por casualidad o no, se parece a la mítica de los patrones de Hamilton, ¿no? Pues. Así se calcula la norma de los patrones de Hamilton. Igual. Bueno, nada más quitas ese cuadrado y te queda. Y te lo iba a decir porque en teoría, digamos, la otra forma de ver lo que estaban platicando mis compañeros era, eso es, digamos, suponiendo, la mítica de Minkowski, digamos, suponiendo que las cosas, nosotros medimos las cosas como nosotros queremos medirlas, digamos, con una medida euclidiana. La otra cosa es de que el universo tenga por qué estar escrito a fuerzas así, ¿no? Bueno. O sea, lo que quiero llegar es, puede ser que las cosas, la forma correcta de medir las cosas, o bueno, la forma natural de medir las cosas, no es la forma en que nosotros, digamos, percibimos las cosas, ¿no? Tiene que ver, y la respuesta es bien sutil. Esto lo conectamos después con espinoles, luego con fermiones, lo conectamos con álgebras de Clifford y luego lo conectamos con Clifford. Sí. Entonces la conexión es algo que se llama álgebras de Clifford y tiene que ver con la ecuación de Dirac, la ecuación que describe, la ecuación de campo que describe el electrón. Pero sí hay una relación, pero bien sutil. Es que la norma de un cuaternio es 1, y 1 a más a. Sí, bueno, es exactamente eso. Sí, pero así como te dije yo, es la ruta. Pero sí está bien sutil. Pero sí tiene que ver. Lo que pasa es que este nivel muchas cosas tal vez no se pueden ver porque la forma que estamos platicando aquí en este momento de la teoría de la relatividad y las ecuaciones de Einstein, pues es la forma como apareció, y vamos a decir la manera vieja de ver las cosas. Poco a poco se fue dotando de más estructura y fueron apareciendo todos estos objetos de los que Pablo nos estuvo ahorita comentando, y bueno, pues se encuentra una relación precisamente con álgebras de Clifford, ¿no? Una forma más moderna de ver todo esto y que está todavía, vamos a decir, desde el punto de vista técnico, todavía más avanzado que la parte con formas diferenciales, es introducir la parte de espinoles. Los twistores. Y los twistores, pero no quería hablar nada de eso porque precisamente pues ya son cosas que requieren todavía de un poco más de refinamiento y de técnica, y tener que introducir otros conceptos más abstractos. Pero sí, o sea, la historia no termina ni de chiste aquí, más bien aquí es donde empieza. Aquí es donde comienza. Entonces, por supuesto, la gente que estuvo trabajando en relatividad general durante todos estos años fue encontrando su relación con otras estructuras más matemáticas más complejas. Y bueno, la manera de verlo en la actualidad con esto de espinoles y twistores, pues permite pues dejar de una manera más transparente su conexión con todas estas cosas. Sí, lo que pasa es que los cuaternios son, digamos que los álgebras de Clifford tienen representaciones en los cuaternios en ciertas dimensiones, ¿no? Y de hecho es algo que se explota después para entender la ecuación que gobierna la dinámica del electrón en teoría cuántica de campos, lo digamos donde ya incluyes relatividad especial. Digamos, no. Lo que pasa es que esto es toda una historia, ¿no? Tienes mecánica cuántica, luego tienes mecánica cuántica relativista y luego tienes teoría cuántica de campos. Entonces, digamos, la idea es que esas ideas, que como dice Paco, es el comienzo de todo, empiezan a permear todas las ideas, digamos, que empiezan a surgir en esa época de la física. Entonces, de hecho, la teoría cuántica de campos, pues ya, digamos, contempla todas las ideas de relatividad especial en particular. Y bueno, y el reto es incorporar ahora la relatividad general. Pero bueno, ahí es donde está todo detenido ahorita. Sí, pero sí, son íntimamente relacionados. Nada más comentando lo que él menciona, no sé si lo que quisiste decir fue que por el modelaje matemático que utilizamos,
o que medimos como humanos, hay un parecido. ¿A eso te referías? No, yo te decía que digamos, bueno, primero que como la norma de Minkowski se parecía mucho a la estructura de Hamilton, la idea en el primer caso de la expresión de Hamilton es la única generalización que preserva la estructura de anillos conductivos de anillos de división de los complejos, ¿no? Los complejos solamente se pueden generalizar como estructura algebraica hacia el electrón de Hamilton. Y la norma solamente para el caso de la, digamos, si te fijas en los complejos como subanillo, entonces preserva la norma total, digamos, que es una forma euclidiana de ver R4. A lo que yo quería decir es, si de este lado tienes la norma de Minkowski, como que esa es la forma en que nosotros medimos, digamos, que tan lejos estoy aquí de Cuernavaca o de aquí a Europa, pero esa no tiene por qué ser necesariamente la forma en que, digamos, el universo debería de medirse, pues porque técnicamente, bueno, depende cuál métrica utilizaría, o bueno, a lo que es, ¿cómo debería medirse la distancia en el universo? ¿Por métricas euclidianas? Bueno, no, sí, de hecho, las herramientas para medir las distancias no fue lo que Rubén nos estaba comentando en la primera, pero la métrica de todo el universo pues, es algo muy complejo, porque y ya para el caso que estamos viendo, que es el más simplificado que nos pudiéramos imaginar para incluir curvatura, la situación se complica. Entonces, si empezamos a agregar cosas, algo fundamental, y recordando el primer día que estábamos hablando de esto de los modelos, siempre se parte de lo más simple a lo más complicado y se van agregando ingrediente tras ingrediente, primero un campo, un efecto, y luego se ve la relación. Pero pues ya sería ahí, entre más objetos le pongas, más problemas tienes. Y nosotros ya, por ejemplo, sabemos que simplemente cuando queremos resolver el problema de 3 cuerpos con la mecánica usual es algo que ya no da para más, pues estas cosas probablemente la pregunta sería muy difícil de responder, pero bueno, es válida, ¿no? Es algo interesante y pues en este caso pues no se quiere tanto, ¿no? Es simplemente ver cuáles son los efectos que causarían precisamente nuestra concepción del espacio-tiempo, el introducir ya estas ecuaciones y estas ideas. Entonces, pues como les digo, esto que les estoy platicando es muy por arribita, ¿no? Porque requiere de ponerse a estudiar a profundidad los detalles técnicos para de alguna forma entender todo y hacer algunos cálculos para ver las consecuencias, ¿no? Que hay. Pero a grandes rasgos se puede resumir de esta manera. Entonces, pues el punto interesante es cómo se van afectando precisamente los conceptos. Entonces, precisamente es ver cómo los efectos de la gravitación van teniendo repercusiones en el espacio-tiempo. Entonces, pues algo que habían mencionado, creo que es el video 8, no sé si lo puedes poner. El 8, sí, por favor. Creo que sí es el 8. Oye, se escuchaba bien. El espacio-tiempo sin la materia es plano, pero agregándole una piedra o una estrella, el panorama cambia. La enorme masa de la estrella crea una hendidura gigantesca. Cualquier cosa que pase lo suficientemente cerca se echará a rodar abajo y alrededor de esa curvatura en el espacio-tiempo. Esa es la gravedad, el camino más recto a través de las curvas en el espacio y tiempo creados por la materia y la energía. Fue este discernimiento lo que demostró a Einstein cómo es que la gravedad sostiene la Tierra en órbita. La Tierra simplemente sigue la curvatura en el espacio-tiempo creado por el Sol. Einstein publicó la primera versión de su nueva teoría sobre la gravedad en 1913. Aún tenía algunas brechas, pero logró impresionar a la audiencia con portada. Bueno, entonces más o menos en este video se ve que en la región donde se encuentra esta masa que produce pues esa deformación ahí en el espacio-tiempo, pues es mucho más grande los efectos que en las zonas más alejadas. Entonces, en cierta forma,
representa precisamente esto que estábamos comentando, ¿no? Para zonas que están más alejadas de la parte donde se encuentra la masa, esto tiene, podríamos imaginarnos la parte más alejada como yendo a Minkowski y más cercana pues con los efectos que aquí están. Y de ahí se alcanza a ver también, por ejemplo, podríamos de alguna manera muy subjetiva decir que se ve precisamente como los cuadros estos que representarían el espacio plano que estaría relacionado con los entornos estos de alguna forma son modificados o deformados, ¿no? Y bueno, son todos estos efectos los que tienen como consecuencia precisamente un cambio de visión en el espacio-tiempo, ¿no? Bueno, déjenme avanzar un poquito más. Bueno, afortunadamente ya nos toca una época en la que disponemos de tecnología y las